Le creo a Jesucristo. Saludos cordiales a quien sienta la necesidad de escuchar. Yo soy Néstor Grani y estoy nuevamente con ustedes. Soy un eterno investigador de lo que concierne a los estudios y misterios de la vida del ser humano y la naturaleza, con bases bíblicas, tomando en cuenta las sagradas escrituras llamadas apócrifas, pero claro, con criterio analítico y espiritual. Pues en verdad existen escrituras que no tienen que ver con la doctrina de Jesucristo, o sea que hay buenas y también hay falsas, pero existen más escrituras las cuales fueron desechadas por el canon formado por políticos y autoridades eclesiásticas que eliminaron doctrinas que afectaban sus intereses. Ese es otro de los asuntos que he investigado. La gente constantemente busca la verdad y hace bien en investigar a la persona que habla de la mística de Jesucristo. Mística significa actividad espiritual que aspira a conseguir la unión o el contacto del alma con la divinidad por distintos medios, como devoción, fe, amor, caridad, prácticas como la oración, la meditación, la caridad, perseverando para conseguir la salvación. En realidad, yo soy un perfecto desconocido, pero que toda mi vida la he dedicado a investigar y a estudiar sobre este tema. No busco fama ni dinero, pero considero que Dios me dio el talento de escribir. Por eso me he documentado y he trabajado para conseguir ejercitar ese don, hasta lograr la sabiduría e inspiración para compartir la enseñanza. No sé si alguien me escuchará, pero sí sé que el día que esté ante la presencia de Dios y su justicia, podré entregarle cuentas de estos talentos y ojalá que lleve varios frutos. Ojalá significa Alá, o quiera Dios, o Dios lo permita. Existen infinidad de congregaciones, grupos, iglesias, religiones y creencias con guías en hombres y mujeres con determinada doctrina. Mis respetos para todas y cada una de ellas. Su servidor, quien les habla, ha incursionado en algunas de ellas, porque aunque la doctrina sea incompleta o falsa, adulterada, tergiversada o a conveniencia de los líderes, acude mucha gente de buena voluntad y con mucha fe, creyendo estar en el camino correcto. Y están bien, porque todo eso Dios lo sabe. Mi experiencia en esos lugares es que he recibido palabra de Dios, he recibido consuelo, he recibido sabiduría, porque la misericordia de Dios es infinita y para siempre. Es una promesa del Cristo, que el estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. También dijo, donde estén dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estaré en medio de ellos. Nótese que estoy hablando del Cristo, no de Jesús. Poco a poco iré hablando de quién es Jesús y quién es el Cristo. Uno de los consejos clave de Jesucristo es: busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Cómo? Busca y encontrarás. Toca y se te abrirá. Pide y se te dará. Todo lo que pidas en su nombre, el de Jesucristo, se te concederá. En ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En muchas iglesias he visto, también en redes sociales, y he oído a la gente pedir en el nombre de Jesús. ¿Cuántos Jesús hay en el mundo? ¿Y cuántos Jesucristos existen? Solo uno bajo el cielo. Y me atrevo a pensar que en todo el universo, el Verbo tiene mucho poder. Todo lo que hablamos. Romanos 10:10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Mateo 12:36. En el día del juicio, cada uno de ustedes dará cuenta de toda palabra ociosa que haya pronunciado, porque por tus palabras serás reivindicado, y por tus palabras serás condenado. O sea, toda oración tiene que ser clara y concisa. Toda escritura se debe leer en espíritu y en verdad. Es en estado de sobriedad, vigilia y meditación, para discernir si esta escritura es sagrada o es solo vanidad de vanidades.
La Biblia ha sido traducido en muchos idiomas y cada traductor interpreta las palabras de diferente manera, tergiversando al final todo contexto. Ser sobrio no es solamente no estar bajo los efectos del alcohol o de las drogas. Aquí la Biblia dice el no estar leyendo y pensando en otras cosas, porque nuestros pensamientos o los pensamientos, porque no son nuestros pensamientos, o sea, esos vienen de nuestros egos, desvían nuestra atención y entendimiento de lo que estamos leyendo. Estar en vigilia no es precisamente no dormir y leer en la madrugada, es estar alerta todo el tiempo, ser sobrios y velad, porque nuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe. ¿Ven por qué les digo que los pensamientos no son nuestros? Meditar es una palabra que abunda en la Biblia y no quiere decir reflexionar. Meditar es estar sobrios y en vigilia, estar en lo que se está haciendo, estar en el aquí y en el ahora. También tiene que ver mucho con la oración. Entra en tu aposento y ora al Señor en secreto y a puerta cerrada, y Él te compensará en público. Siempre hay quien habla y quien escucha. Tú oras y Dios escucha, y viceversa. Después, el que escucha, habla, y el que habla, escucha. Tu voz o pensamiento son reales, son literales. También la voz de Dios es real, literal. Para eso también es la meditación. En tu ambiente místico de oración está la presencia de Dios, que también es literal. Ojo, se hace así. Tú te recuestas cómodamente y empiezas a respirar profunda pero lentamente. Aspiras y en el aire está la presencia de Dios, jalando el aire por la nariz, y exhalas toda presencia de tus egos y malos pensamientos, echando el aire por la boca, repitiendo constantemente hasta que los pensamientos huyen, dejando toda la tensión para que Dios te dé sus respuestas a tu oración. Así funciona una buena oración. También se puede y se debe hacer en forma grupal. En el Pentecostés, los apóstoles estaban unánimes juntos en oración, en un mismo sentir, unánimes, todos en meditación, todos inspirados en Dios, en un mismo sentir, en un mismo espíritu, en un mismo amor. Esto es solo la explicación de cómo se debe leer una escritura sagrada, en espíritu y en verdad. Tiene mucho que ver quién es el autor o autores de cada obra literaria. Aprendí que antes de leer una obra hay que investigar quién es el autor y sus fuentes de conocimiento. Como les digo, la Biblia no está como era originalmente, gracias a decisiones de hombres. Tengo argumentos bíblicos para afirmar que la Biblia tradicional no es una guía definitiva y exclusiva. Eso para muchos es como una aberrante blasfemia, el que yo esté diciendo que la Biblia está incompleta. Pero en el Evangelio de Juan dice que Él escribe todo lo acontecido de los hechos y dichos del Señor Jesucristo, de los cuales Él fue testigo presencial. Sin embargo, dice también Juan, si se escribieran libros de todo lo que dijo e hizo Jesucristo, no cabrían en el mundo tantos libros. Esta palabra me da margen para creer que hay muchos más libros de la antigüedad que fueron escritos. De hecho, hay un evangelio, el evangelio de Nicodemo, dice que dos de los que resucitaron con Jesucristo escribieron lo que el Rey de Reyes hizo en las entrañas de la tierra, incluyendo el infierno y el seno de Abraham, donde estaban los justos del Antiguo Testamento, desde Adán hasta Zacarías. Relativamente fácil fue para los autores contemporáneos de Jesucristo escribir sobre su vida, testimonio y doctrina, llamada por el Señor mismo como la verdad. Así que las fuentes de escrituras de ese tiempo son fidedignas, aunque hubo autores de su tiempo que escribieron obras tergiversadas por no ser testigos presenciales de la vida del Alfa y la Omega. Y ahí es donde entra la inspiración del Espíritu Santo para ayudarnos a discernir, pues esta divinidad nos ayuda aún en la actualidad, a leer y a escribir cosas verdaderas del camino, la verdad y la vida, que es el Cristo. Por eso en la actualidad hay escribas que con la inspiración del Espíritu Santo
escriben temas verdaderos que el mismo Espíritu Santo se encarga de entregar de una u otra forma a los que son verdaderos creyentes. Juan 4, 23, 24 dice: mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca que tales adoradores le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Cuando se dice que Dios es espíritu, me recuerda cuando Jesucristo dijo: si me ven a mí, ven al Padre. El Padre está aquí conmigo y yo estoy allá, porque están en un mismo espíritu. Desde Saulo de Tarso o el apóstol Pablo hasta la fecha, se han escrito infinidad de libros, pero no todos son dignos de leerlos. Tal vez su servidor y amigo, o sea yo, no sea digno de escribir una obra como esta. Pero ¿acaso Saulo de Tarso persiguió, martirizó y mató a los cristianos? Sin embargo, fue nombrado apóstol, y la mitad de los libros del Nuevo Testamento son escritos por él. Saulo nació en el año más o menos del 5 al 10 después del nacimiento de Cristo. O sea que Jesucristo era mayor que él, según el internet. A mí no me consta, ni sé de dónde tomó esos datos el internet. Jesús era mayor que él unos 5 o 7 años más o menos. Por lo tanto, cuando se le aparece el Cristo para nombrarlo apóstol, Saulo tenía 38 años de edad. Más o menos, o sea, cuando Jesucristo fue levantado entre las nubes a los 33 años, Saulo tendría unos 25 años. Siempre me pregunté el por qué Jesucristo no reclutó a Saulo de Tarso como su discípulo antes de que hiciera tanto daño a los cristianos, que fueron cientos de ellos los afectados. Pero en cambio se han beneficiado cientos de millones con las enseñanzas de Pablo en el Nuevo Testamento. Además, dejó de hacerle daño a los cristianos, pero aún así pagó con cárcel toda su vida. Pero ni aún así dejó de sentir pesar en su alma por tantos errores, y esto era su aguijón, que lo martirizaba día y noche. Pero Jesucristo le dijo en respuesta a su oración: bástate mi gracia. Pues Saulo le pedía que le quitara ese aguijón. Saulo conocía las escrituras perfectamente. Era un hombre muy culto y estudiado con maestros como Gamaliel, un alto miembro del Sanedrín. Saulo, valiente, tenaz y leal a sus convicciones. Pablo, no sé si fue instruido también a los pies de Jesucristo en forma presencial, como los demás apóstoles, y después haya desertado o algo parecido. Pero sí sé que Pablo declara que fue llevado al tercer cielo, no sabiendo si fue en cuerpo físico o en espíritu, y allá recibió más instrucciones del Rey de Reyes. Pero como en casi todos los casos de los libros bíblicos, la doctrina según San Pablo ha sido mal traducida, tergiversada o alterada para beneficio de la sociedad política y eclesiástica de aquellos tiempos. Aún así, hay un libro en el compendio canónico que fue dictado por el mismo Jesucristo en el tercer cielo a Juan, el discípulo amado. Se trata del libro de Apocalipsis. Cabe mencionar que hay libros en la Biblia como el Génesis que se lo adjudican a Moisés. Lo escribió en estado de meditación, dictado por maestros divinos en el tercer cielo, al igual que a Pablo y a Juan. Jesucristo dijo que Él se iría, pero dejaría a un consolador para consolarnos, enseñándonos la obra de Jesucristo y cosas nuevas. Porque también dijo Jesucristo que haríamos cosas más grandes que las que Él hizo, y obras, dichos y escritos inspirados por el Espíritu Santo, con toda seguridad. Yo, Néstor Grani, no dudo que pueda estar inspirado por la divinidad, pese a mis errores y pecados. Y si me equivoco, pues no pasa nada. Pero si estoy en lo cierto y no lo comparto, ¡ay de mí! Continuaré con más audiolibros más adelante, porque esto es inmenso. La paz de Dios sea con todos ustedes. Bendiciones.